Que la paz de Dios nuestro Padre invada sus corazones. Sean siempre bienvenidos a este su canal, Presbítero José Gil Portilla. Me da alegría seguir compartiendo con ustedes pequeñas reflexiones que nos ayuden a vivir con alegría y con mayor claridad nuestra fe cristiana. Después de haber visto el video titulado ¿De dónde viene el poder de los amuletos?, algunas personas han preguntado, ¿es lícito venerar las reliquias? Naturalmente que es lícito. Las reliquias forman parte de los objetos sagrados, y los objetos sagrados son instrumentos muy valiosos para suscitar el encuentro entre Dios y los hombres. Sí, los objetos sagrados son instrumentos muy valiosos para suscitar el encuentro entre Dios y los hombres. Casi todos los católicos procuramos tener objetos sagrados, pero la mayoría los adquiere con el único fin de conseguir bienes materiales y protección. Para disfrutar de la gran riqueza que los objetos sagrados pueden brindarnos, es necesario conocer cuál es la función principal que desempeñan. ¿Cuál es su función principal? La función principal de los objetos sagrados es suscitar el encuentro entre Dios y los hombres. Esto lo podemos constatar en las Sagradas Escrituras. Veremos 5 textos del Antiguo Testamento. Pongamos atención al primero. Moisés llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó del medio de la zarza, «Moisés, Moisés». Él respondió, «Heme aquí». Le dijo, «No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado». ¿Qué objeto sagrado encontramos en este primer texto? El monte Horeb. Sí, el monte Horeb es la montaña de Dios. Es un monte sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque Dios se vale de él para suscitar el encuentro con Moisés y con el pueblo judío. En este monte mandó Dios a Moisés golpear la roca para que brotara agua. Pongamos atención al segundo texto. «Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Será para Aarón y sus hijos, y lo comerán en lugar sagrado, porque es cosa sacratísima, tomada de los manjares que se abrazan para Yahvé». ¿Qué objeto sagrado encontramos en este segundo texto? El pan de la presencia. Ese pan era un objeto muy sagrado, solo lo podían comer los sacerdotes. Era ofrecido perpetuamente. A través de esta ofrenda se suscitaba el encuentro entre Dios y su pueblo. Ahora pasemos al tercer texto. El altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque el altar quedará consagrado. ¿Qué objeto sagrado encontramos en este tercer texto? El altar. Y era tan sagrado que todo lo que tocara quedaba consagrado. Sí, el altar servía para darle culto a Dios. Era un objeto a través del cual se suscitaba el encuentro entre Dios y su pueblo. Escuchemos ahora lo que dice el cuarto texto. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes.
Moisés intercedió por el pueblo, y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un palo. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un palo. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. ¿Qué objeto sagrado encontramos en este cuarto texto? La imagen de una serpiente que Moisés hace por mandato de Dios. Sí, a través de ella Dios salvaba la vida a los que eran picados por las serpientes venenosas. Bastaba mirarla para no morir. Así que la serpiente de bronce hecha por Moisés era un objeto sagrado, porque a través de ella se suscitaba el encuentro misericordioso de Dios con su pueblo. Escuchemos el quinto texto. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y lo despreció en su corazón. ¿Qué objeto sagrado encontramos ahora en este quinto texto del Antiguo Testamento? El arca de la alianza. El arca representaba la misma presencia de Dios. Era un objeto muy sagrado. Por medio de ella se suscitaba un encuentro especial entre Dios y su pueblo. Y el rey David le rendía profunda veneración. Saltaba y danzaba con todas sus fuerzas delante de ella para glorificar a Dios. Hemos visto algunos textos del Antiguo Testamento en los que constatamos que la función principal de los objetos sagrados es suscitar el encuentro entre Dios y los hombres. Ahora presentaremos 4 textos del Nuevo Testamento. Pongamos atención al primero. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. ¿Qué objeto sagrado encontramos en este texto? El Monte Tabor. Sí, el Monte Tabor es un objeto sagrado. Es el Monte Santo donde Jesús se transfiguró, donde se suscitó el encuentro entre Dios y los apóstoles. Escuchemos el segundo texto. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban? ¿Qué objetos sagrados encontramos en este texto? Los panes de la presencia. Sí, Jesús confirma que los panes de la presencia eran objetos muy sagrados, que solo los podían comer los sacerdotes judíos. Ahora pongamos atención al tercer texto. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. ¿Qué objeto sagrado nos presenta este tercer texto? El templo de Jerusalén. Sí, el templo de Jerusalén era un lugar muy sagrado. Jesús recuerda que es la casa de Dios, casa de oración. A través del templo se suscita el encuentro entre Dios y los hombres. Ahora escuchemos lo que dice
el cuarto texto. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué objeto sagrado nos presenta este cuarto texto? Las sagradas escrituras. Sí, el libro de las sagradas escrituras es un objeto sagrado. En él podemos leer la palabra de Dios que nos conduce a la salvación. A través de las sagradas escrituras se suscita el encuentro maravilloso entre Dios y los hombres. Alguien estará pensando, ¿y qué hay de las reliquias? Las reliquias también son objetos sagrados. Las reliquias son objetos sagrados porque pertenecieron a los grandes servidores de Dios. Dichos objetos son tratados con gran veneración por la Iglesia Católica. Veremos dos textos del Antiguo Testamento donde se mencionan algunas reliquias. Escuchemos lo que dice el primer texto. Iban caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel. Cuando dejó de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de las espaldas de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías y golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Dijo entonces: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y otro, y Eliseo pasó sobre terreno seco. ¿Qué objeto sagrado encontramos en este texto? El manto de Elías. Sí, el manto de Elías es un objeto sagrado. Es una reliquia porque perteneció a este gran profeta y amigo de Dios. Elías golpeaba las aguas del Jordán con su manto y se abrían para que pasara sin mojarse. Pero al ser arrebatado, Elías dejó su manto a Eliseo. Así que Eliseo recogió el manto de Elías y golpeó las aguas del Jordán para que se abrieran. Pero no se abrieron. Faltaba algo muy importante: invocar el nombre de Dios. Aquí vemos claramente que no basta con tener un objeto sagrado para conseguir el favor de Dios, sino que es necesario utilizarlo para buscar el encuentro con Dios. Por eso, Eliseo tomó el manto de Elías, invocó el nombre de Dios, después golpeó las aguas y ahora sí se abrieron. Así que el manto de Elías es una reliquia, un objeto sagrado a través del cual se suscitó el encuentro entre Dios y Eliseo. Escuchemos lo que dice el segundo texto. Estaban unos enterrando a un muerto. Al ver las bandas de guerrilleros, echaron el cadáver en la tumba de Eliseo y huyeron. Y al tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Ya hacía mucho tiempo que había muerto el profeta Eliseo, y Dios se valió de sus huesos para revivir al muerto. Así que los huesos de Eliseo son objetos sagrados, son reliquias. A través de ellos se suscitó el encuentro entre Dios y los hombres. También en el Nuevo Testamento se mencionan algunas reliquias. Escuchemos el primer texto. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía
12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. El manto de Jesús es una reliquia. Sí, el manto de Jesús es un objeto muy sagrado porque pertenece al Hijo de Dios y a través de él se suscita el encuentro entre la mujer enferma y el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Pongamos atención al segundo texto. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. ¡Qué maravilloso! Dios se vale hasta de la sombra de Pedro para sanar a los enfermos. La sombra de Pedro es sagrada, es una reliquia. A través de ella se suscita un encuentro entre Dios y los hombres. Pero escuchemos lo que dice el tercer texto. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades, y salían los espíritus malos. Sí, los pañuelos y mandiles de Pablo son reliquias, son objetos que pertenecieron al gran amigo de Dios. Por eso Dios obraba milagros, valiéndose de ellos. Son objetos sagrados que suscitan el encuentro entre Dios y los hombres. Bueno, ya hemos hecho un breve recorrido bíblico y hemos constatado que la función principal de los objetos sagrados es suscitar el encuentro entre Dios y los hombres. Por lo tanto, los objetos sagrados son instrumentos muy valiosos para suscitar el encuentro entre Dios y los hombres. En la Iglesia Católica contamos con una gran variedad de objetos sagrados: templos, las Sagradas Escrituras, cirios, el rosario, imágenes de la Santísima Trinidad, crucifijos, la cruz, imágenes de la Santísima Virgen María, imágenes de los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, imagen del ángel de la guarda, imágenes de santos, Santa Teresita del Niño Jesús, de San Rafael Guisarimalensia, de San Pío de Pietrelcina o de algún otro santo. También contamos con otros objetos como escapularios, medallitas, etc. Pero alguien puede preguntar: si la Iglesia Católica cuenta con una gran variedad de objetos sagrados que sirven para suscitar el encuentro entre Dios y los hombres, entonces, ¿por qué muchos católicos llevan una vida tan desordenada y viven alejados de la fe? Porque viven engañados, creyendo que los objetos sagrados poseen un poder especial. Creen que basta llevarlos sobre el cuello o colocarlos en algún sitio de la casa, del comercio o del auto, y que automáticamente les vendrán riquezas y protección. Y no utilizan los objetos sagrados para buscar el encuentro con Dios. Hermanos católicos, no se engañen. Los objetos sagrados no tienen ningún poder. Los objetos sagrados no tienen ningún poder. ¿Qué poder puede tener una Biblia?
no es más que papel y tinta, es material muerto, no me escucha, no me protege, no puede hacerme ningún favor. Este libro se puede quemar, se puede romper, se puede humedecer, se puede destruir, no tiene ningún poder. ¿Qué poder puede tener este crucifijo? No es más que material muerto, plástico, metal, yeso, madera, de lo que esté hecho, de cualquier material que esté hecho. No me oye, no puede protegerme, no puede hacerme ningún favor. Esta imagen se puede romper, se puede destruir, no tiene ningún poder. ¿Qué poder puede tener la imagen, cualquier imagen de la Virgen María? No es más que material muerto. No me escucha, no me ve, no me protege, no puede hacerme ningún favor. No tiene ningún poder. ¿Qué poder puede tener la imagen de un santo? ¿Qué poder puede tener esta imagen de San Francisco de Asís? No es más que material muerto. No me escucha, no me entiende, no tiene ningún poder. ¿Qué poder podían tener los pañuelos y los mandiles que utilizaba el apóstol Pablo? No son más que tela, material muerto, y así podríamos seguir explicando que todos los objetos sagrados no tienen ningún poder. Pero hemos escuchado que existen imágenes de Cristo, de la Virgen María, de algún santo o reliquias que hacen milagros, que son muy milagrosas. Nadie se engañe. No existe ninguna imagen, ninguna reliquia, ni ningún objeto sagrado que haga milagros. Ya hemos explicado que todos los objetos sagrados no son más que un material muerto, que no tiene ningún poder. Pero alguien me dirá, yo conozco a una persona que estaba gravemente enferma, con cáncer u otra enfermedad. Visitaron la imagen del Señor de Chalma y se sanó milagrosamente. Otros dirán, mi familiar se sanó milagrosamente al visitar la imagen de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, o la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en México, o al visitar las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, ¿cómo dice usted que no existen objetos milagrosos, imágenes milagrosas? Es verdad que pudieron haber quedado sanados milagrosamente, pero las imágenes no realizaron ningún milagro, sino Dios a través de esas imágenes. Así que es cierto que a través de algún crucifijo, de alguna imagen de la Virgen María, de la imagen de algún santo o de algunas reliquias, Dios ha realizado y sigue realizando milagros. Y a esas imágenes o reliquias la gente les llama milagrosas. Pero es Dios el que realiza los milagros, no los objetos sagrados. Que nos quede bien claro, los objetos sagrados no tienen ningún poder. Los objetos sagrados no tienen ningún poder. Algunas personas estarán pensando, si los objetos sagrados no tienen ningún poder, entonces es inútil tenerlos. No es inútil tenerlos, porque los objetos sagrados no tienen ningún poder. Pero Dios sí tiene poder y puede valerse de algún objeto sagrado para cambiar tu vida, para hacerte favores y protegerte contra todo mal. Acuérdate que protegió a su pueblo a través de la serpiente de bronce, que resucitó a un muerto
a través de los huesos de Eliseo, que curó a aquella mujer enferma a través del manto de Jesús, que sanaba a los enfermos a través de la sombra de Pedro, que sanaba y liberaba de los demonios a la gente a través de los mandiles y pañuelos de Pablo. En la actualidad, mucha gente sigue experimentando los favores y la protección de Dios a través de los objetos sagrados. Muchas personas han sido sanadas milagrosamente en los santuarios de Nuestra Señora de Lourdes, de Nuestra Señora de Fátima, de Nuestra Señora de Guadalupe, del Señor de Chalma y en muchos otros lugares. Y muchas personas han recibido protección milagrosa. A un taxista lo abordó un asaltante y de inmediato, amenazándolo con un revólver, le ordenó salir a las orillas de la ciudad. El taxista llevaba una estampita con la imagen del Señor Jesús y comenzó a invocarlo. Al llegar a un lugar solitario donde había milpa, el asaltante le ordenó dejar las llaves pegadas en el auto y bajarse. Como el asaltante iba en los asientos de atrás, se bajó para pasar adelante, tomar el volante y huir con el auto. Pero al bajar, comenzó a dar de vueltas, desconcertado, como si estuviera ciego. El taxista aprovechó el momento, arrancó con su taxi, dejando al ladrón en ese lugar. La estampita con la imagen de Jesús sirvió de instrumento para suscitar el encuentro entre Dios y el taxista. El taxista vive muy agradecido con Jesús. A muchas personas Dios les ha cambiado la vida, valiéndose de los objetos sagrados. Un señor, con su familia, dejó la Iglesia Católica y se hizo testigo de Jehová. Pero ya no soportaba su alcoholismo. Entonces decidió volver a la Iglesia Católica en busca de ayuda. Al llegar, un sacerdote lo recibió y le dijo: toma este crucifijo, vete a un salón y a solas grítale: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Como los testigos de Jehová le habían dicho que utilizar las imágenes es idolatría, tomó el crucifijo de mala gana. Y volvió pronto diciendo al sacerdote: ya estuvo. El sacerdote le quitó el crucifijo y le dijo: pues ya lárgate de aquí. Pero aquel hombre reaccionó de inmediato y le arrebató al sacerdote el crucifijo y le dijo: si quiere, le voy a hacer un poco más. Se fue al salón, tomó el crucifijo con amor y comenzó a invocar a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Así estuvo un buen tiempo invocando a Jesús. Y al terminar, después de un buen tiempo, estaba bañado en lágrimas. Jesús le había cambiado su vida. Le cambió su vida a él y a su familia. El crucifijo sirvió para suscitar el encuentro entre aquella persona y Jesús. Hace varios años, yo mismo caí en una depresión terrible. Sumido en la tristeza, no experimentaba ningún gusto por nada ni por nadie. Pero una tarde, ya casi oscureciéndose, me dije para mí mismo: ya me cansé de esta situación. Y tomé un rosario y comencé a rezar. Yo rezaba mecánicamente, no tenía gusto por rezar. Y así di varias vueltas a una manzana. Después de haber rezado como 3 rosarios, levanté los ojos y miré el cielo. Había una estrella que brillaba hermosamente. Y me dije para mí mismo: ya recuperé el gusto, ya recuperé la alegría.
rosario sirvió para suscitar mi encuentro con la misericordia de Dios, con la alegría que viene de Dios. Así que, aunque los objetos sagrados no tienen ningún poder, no es inútil tenerlos, porque podemos utilizarlos para invocar a Dios, y Él puede valerse de ellos para protegernos, para sanarnos, para cambiar nuestra vida. Abramos los ojos bien grandes y démonos cuenta que para recibir los favores de Dios a través de los objetos sagrados, no basta colocarlos en algún sitio, casi abandonarlos. Es necesario servirnos de ellos para buscar el encuentro con Dios. Hermanos católicos, no nos conformemos con colocar una Biblia en algún sitio especial. Si no la leemos, es como si no tuviéramos ninguna Biblia. La Biblia no es para colocarse en un librero o en una mesa y dejarse por allá. La Biblia es para leerse, para encontrarnos con el amor de Dios. Muchos acostumbran llevar sobre el cuello un rosario. Lo colocan en su cuello y lo llevan puesto, pero nunca lo rezan. O bien lo colocan en el retrovisor, en el espejo de su auto, y ahí está colgado, pero nunca lo rezan. Así es como si no tuvieran ningún rosario. Muchos compran un crucifijo, pero nunca lo veneran. Es como si no tuvieran ningún crucifijo. El crucifijo es para contemplarlo y amar a Jesús. Porque así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El crucifijo debe llevarnos a una comunión de vida con Jesús, hasta decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que me amó y se entregó por mí. Muchas personas colocan una imagen de la Virgen María en su casa, en algún sitio, pero nunca la veneran. Si no la veneran, si no la utilizan para rezar, para imitar su vida, su entrega a Dios, su obediencia a Dios, si no la utilizan para encontrarse con el amor de Dios, es como si no tuvieran ninguna imagen de la Virgen María. Muchos católicos tienen alguna reliquia o alguna imagen de algún santo. Aquí tenemos unas reliquias de Santa Gema Galgani. Pero muchos se conforman con tener la imagen o la reliquia. Ni siquiera conocen la vida de la santa o del santo. Así es como si no tuviera ninguna reliquia ni ningún santo, ninguna imagen de santo. Las imágenes de los santos deben servirnos para imitar su vida. Así que lo primero que conviene cuando tengamos una imagen de algún santo o alguna reliquia es conocer la vida de ese santo, para nosotros imitar su vida de obediencia y de entrega generosa a Dios. Así que no nos conformemos con poseer objetos sagrados y colocarlos en algún sitio. Aprovechemos la riqueza que nos pueden brindar, utilizándolos para buscar nuestro encuentro con Dios. Después de haber escuchado esta pequeña reflexión, tal vez algunas personas tengan algunas preguntas. Preguntarán: ¿es obligatorio poseer objetos sagrados? No, no es obligatorio, pero es conveniente tenerlos para suscitar a través de ellos nuestro encuentro con Dios. Preguntarán: ¿se debe rezar a las reliquias o a las imágenes de los santos? No, no se debe rezar a las reliquias o a las imágenes de los santos,
porque ellas no escuchan. Pero sí podemos colocarnos frente a alguna imagen sagrada o frente a las reliquias de algún santo, de alguna santa, y rezar. Me puedo colocar frente a un crucifijo y rezar. El crucifijo no me oye, pero Jesús, que está vivo en el cielo a la derecha del Padre, sí me oye. Me puedo colocar frente a una imagen de la Virgen María y rezar. La imagen de la Virgen María no me oye, pero la Virgen María que está en el cielo, que está viva, sí me escucha. Me puedo colocar frente a las reliquias o frente a la imagen de algún santo. Las reliquias o la imagen de aquel santo no me escuchan, pero el santo o la santa de las reliquias sí me escuchan. Están vivas en la presencia de Dios. Acordémonos cómo los judíos se ponían frente a la imagen de la serpiente de bronce hecha por Moisés. La imagen no escuchaba nada, pero bastaba mirarla para que Dios los salvara de morir. Acordémonos que David danzaba frente al arca de la alianza. El arca de la alianza no escuchaba nada, pero Dios sí lo escuchaba. Otra pregunta: ¿podemos hacernos imágenes de serpientes para invocar a Dios? No. La única imagen de serpiente que Dios utilizó para salvar a los judíos de la muerte fue la que hizo Moisés. Y el rey Ezequías mandó destruirla cuando los judíos comenzaron a darle culto como si fuera un ídolo. Ahora, en lugar de la serpiente, en lugar de la imagen de la serpiente, podemos utilizar un crucifijo. Ahora Dios no nos salva por mirar a la serpiente de bronce, sino por mirar al crucificado. Sí, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Otra pregunta que pueden hacer. Alguna persona tal vez quisiera hacer esta pregunta. ¿Y qué debemos hacer si los hermanos no católicos nos critican y nos dicen que utilizar objetos sagrados es idolatría? No permitan que los confundan personas que no saben lo que es la idolatría y cierran su entendimiento para no comprender las escrituras, pues esas personas serían capaces de reclamarle a Dios mismo, diciéndole que no debe utilizar una serpiente de bronce para salvar la vida de los judíos. Y con la Biblia en la mano le dirían a Dios que está prohibido hacerse imágenes. Serían capaces de reclamarle a Moisés, de prohibirle que haga la serpiente de bronce, aunque Dios se lo haya mandado, y le dirían: eres un idólatra. Serían capaces de juzgar al rey David por danzar frente al arca de Dios. Le dirían: ¿por qué le das culto a un cajón de tablas? Eres un idólatra. Serían capaces de reclamarle, de prohibirle a la hemorroísa, aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Le dirían: eres una supersticiosa, eres una idólatra. Serían capaces de amenazar a los que utilizaban los pañuelos y mandiles del apóstol Pablo para ser sanados y liberados. Les dirían que se van a ir al infierno por idólatras. A las personas no católicas y que dicen que son cristianos, les cuesta mucho trabajo comprender la misericordia de Dios. No comprenden que si Dios se valió de la imagen de una serpiente para salvar la vida de los israelitas, con mucha mayor razón puede valerse de la imagen de su Hijo Jesucristo, de la imagen de la Virgen María, de la imagen de algún santo o de alguna reliquia,
para ayudar a su amada iglesia. Recuerden todos mis hermanos católicos, los objetos sagrados no tienen ningún poder, pero son instrumentos muy valiosos para suscitar el encuentro entre Dios y los hombres. Sirvámonos de los objetos sagrados para buscar nuestro encuentro con Dios, para hacer oración y para vivir en santidad. Que Dios les bendiga y les proteja mucho.